Voy a pedirle a mi hermano Alex. Y yo quiero en esa mañana sacarle un guau a Dios. Así que yo le voy a pedir a usted, extiende tu mano, por favor, extiende tu mano. Bendice a este odre. Tú no sabes por lo que pasó este odre en esta semana. Tú no sabes a lo que se expuso. Tal vez lo chillaron, lo golpearon, lo maltrataron. Pero sin embargo, este odre permanecía en la presencia de Dios para ser llenado para ti. Así que yo le voy a pedir a usted, bendice. Bendice el contenido que trae este odre. Bendícelo, porque es agua viva, que cambia, que sana. Señor Dios Todopoderoso, Rey de gloria y majestad, tú que habitas en medio de tu pueblo, Dios, anunciadora de buena noticia, Señor, que hoy suene de norte a sur y de este a oeste las trompetas que anuncian tu palabra, Dios. Que hoy, Señor, se abren los cielos y que destile maná fresco para que sacie el hambre de los que hemos venido, Señor, a recogerlo, porque venimos con hambre de tu palabra. Señor, sacie la necesidad de cada uno de ellos. Señor, que no recojan para mañana, que recojan para la completa semana, que se sientan nutridos, pastoreados por esta palabra, Dios. Oh, en el nombre de Jesús. Sé que has limpiado al odre y sé que lo has llenado de vino nuevo, vino fresco, vino de lo alto. Aleluya. Amén. Sí. Buenos días. Verdaderamente que es un honor. Damos gracias a Dios por un día más en su presencia. Amén. Hoy Dios ha puesto un tema que tiene que ver con el tiempo. ¿Ha oído usted decir la frase no tengo tiempo? ¿Verdad? Es muy común ahora con tanta tecnología y no hay tiempo. Como muchas veces la tecnología y las distracciones nos roban el tiempo. Amén. Hoy vamos a hablar del tiempo. Dice la escritura que el promedio de vida del ser humano es de 80 a 70 años. Ese es el promedio de vida. Pero hoy vamos a hablar en, en esos 70, 80 años, vamos a hablar de momentos. Amén. Momentos que se encierran en el tiempo, en la vida que Dios nos ha dado. Muchos dicen experiencias. Vamos a experimentar en esta vida, porque Dios no nos exonera, es una naturaleza caída, un mundo caído, pero Dios está al mando. Amén. ¿Creen eso, que Dios está al mando? A pesar de las circunstancias, adversidades, Dios está al mando. Si me acompañan, por favor, sin más preámbulo, en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, el proverbista Salomón habla lo siguiente de esa vida que Dios le da al hombre bajo el cielo. ¿Llegaron?
Dice la escritura, todo tiene un tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene una hora. Hay una versión, la Dios habla hoy, dice, tiene su momento. Todo tiene un momento. Hay un momento de nacer, hay un momento de morir, hay un tiempo de amar, hay un tiempo de odiar. Amén. Acompáñenme si me hacen el favor a Primera de Reyes. Es un pasaje muy conocido, perdón, es un pasaje muy conocido, pero no vamos a profundizar en este pasaje, sino en los primeros versículos, porque de ese tiempo y de esos momentos que Dios establece para el ser humano, hay tres connotaciones que Dios usa para, para poder marcar en nuestra vida el propósito que Dios tiene definido. Amén. Entonces Dios se va a aprovechar de tres elementos en esos momentos que podemos estar nosotros enfrentando, momentos de alegría, momentos de prueba, momentos de tempestades, momentos de bonanza. Y hay una parte muy esencial en este profeta Elías que es muy digno de admirar cómo Dios tiene un momento para todo. Así como nosotros tenemos momentos, hay momentos en que Dios se mueve. Amén. Hay momentos en que Dios habla y hay momentos en que Dios calla. Amén. Dice la escritura, ¿lo tienen? Capítulo 17 de Primera de Reyes. Así a grosso modo, eh, vamos a ver de qué estamos hablando. Amén. Está Primera de Reyes y lo vamos a poner así a grosso modo. Están dos bandos, los buenos y los malos. En este caso particular de este libro, los malos son los reyes. Si usted ve y examina el libro de Reyes, la mayoría de reyes eran malos. Dice que toda la mayoría de los reyes hacían lo malo ante los ojos de Dios. Amén. Y están el bando bueno, los profetas de Dios. Ese era el bando bueno y estaba el bando malo. Amén. Y entre esos bandos, Dios gobierna y Dios marca la pauta. Amén. Entonces, con eso en mente, Dios tiene que desatar un juicio porque Israel se ha apartado de él. Entonces Dios tiene que marcar un precedente de que a Dios y su palabra se respeta. Amén. ¿Cuántos creen que Dios es digno de honra? ¿Cuántos creen que Dios merece toda nuestra adoración? Amén. Israel perdió de vista eso. Israel empezó a apostatar y entonces viene la disciplina del Señor. ¿Cuántos creen que Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo? Amén. Con eso en mente, Dios introduce a Elías de una manera muy particular. Dios en las circunstancias de Israel, dice el verso 1, entonces Elías tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, el rey, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Detengámonos un momento ahí.
¿Qué cosas más particulares tiene Dios? Hay cosas que yo siempre lo repito y recalco, gracias a Dios que Dios no es como yo. Gracias a Dios que Dios tiene su esencia y su esencia no cambia, amén. Pero Dios tiene algo muy particular. De este hombre no se sabía nada, tenía una vida anónima. Pero en un momento determinado, escuche bien, en un momento, en el momento determinado señalado por Dios, Dios saca a Elías de ese anonimato y le desata una palabra a este rey Acab. Eso es una palabra de juicio. Entonces, es bien interesante porque podíamos decir, ¿qué está pensando Elías en ese momento? Usted sabe lo que es prepararse, prepararse y prepararse y que usted suba al podio y en un momento determinado, 1 minuto, 30 segundos y le dice a Dios, listo, usted y yo hemos cerrado este capítulo. Usted sabe lo que es, pero Dios, no entiendo. Dios, yo preparándome, Señor, yo buscando tu presencia y ya. Y ya. Momentos. Escuche bien porque esto es vital. Cuando nosotros estamos enfrentando pruebas, cuando en un momento determinado las cosas no empiezan a salir como nosotros pensamos que deberían de salir, cuando en un momento de mi vida yo empiezo a buscar y buscar más de Dios y empiezan las cosas a complicarse, cuando el viento empieza a pegar en contra suya, cuando vienen a nuestra vida, dicen según los estudiosos, las crisis de fe. Cuando usted empieza a olvidar las cosas que usted ha aprendido de la palabra, cuando usted empieza a abandonar la oración, cuando usted deja de estudiar la palabra y usted empieza con ese desánimo, cuando viene a nuestra vida esa resequedad que usted no entiende lo que está ocurriendo, esos momentos que usted pide una respuesta y el cielo se cerró. ¿Qué ha pasado? A mí me ha pasado. A Elías le pasó. A Pedro le pasó. A Sansón le pasó. Eso no es nuevo. Porque vivimos con una naturaleza caída y Dios demanda que a pesar de las circunstancias nosotros le busquemos. Amén. Y vamos a analizar esto porque esto es vital. Le decía que a pesar de las circunstancias, escuche bien, Dios te está guiando. ¿Escuchó bien? A pesar de lo negativo que se vea el panorama, Dios está al mando. Dios está guiando. Amén. Elías sale en el momento oportuno de Dios y ahora usted va a ver cómo Dios traza esos 3 elementos en la vida de este hombre. Dice la escritura, y entonces Elías tibita, que era de los moradores de Galaad, vivía, dice de los moradores de Galaad, dijo al rey Acab, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Marque ahí. Dice que no habrá lluvia ni rocío en estos años. Inmediatamente, verso 2 dice, vino palabra de Jehová diciendo, apártate, apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está al frente del Jordán. Querit tiene 2 connotaciones, este pozo de Querit. Número 1, es el lugar secreto de Dios para su siervo. ¿Escuchó bien? Y 2, es el lugar secreto de Dios donde Dios forma a la gente. Entonces vea qué interesante, porque Dios va a trabajar 3 áreas en la vida de Elías.
Pero Elías no sabe que esas áreas tienen que ser trabajadas. ¿Le ha pasado a usted? ¿Usted cree que todo va bien? Dios me está usando. Camiseta número 10. Qué bueno es Dios. Y en un momento determinado, Dios me pone en stand-by. Dios hace una pausa. Usted sabe los elementos que se requiere para la música. Dice que la música se compone de una melodía, de letra, y hay algo ahí vital que es la pausa. Y los músicos la conocen como momentos de silencio. Entonces es interesante de Dios, cómo Dios cuando va a trabajar con usted, Dios las pone a usted en una pausa. Dice que el Señor Jesús practicaba las pausas. Y entonces dice que Jesús cuando hablaba con el gentío, él se retiraba. ¿A qué? Todo lo contrario a nosotros. Cuando estamos atravesando una prueba, ¿qué es lo primero que abandonamos? Hoy vamos a aprender el patrón de Dios. Amén. Entonces, vea cómo Dios está guiando, aunque Elías no está entendiendo que ser usado por Dios de manera abrupta, de una manera tan tajante, de decir cómo yo digo algo y cómo Dios a mí me respalda. Entonces Dios tenía que trabajar el orgullo de Elías, previniendo el futuro de Elías. Escuche bien. Cuando Dios trabaja en usted, Dios está viendo su futuro. Porque no es tanto el cómo usted empieza. El final de la historia la sabe Dios. A Dios lo que le interesa es su final, es cómo usted hace el cierre. Amén. Pero Dios simultáneamente está trabajando en su pasado, pero Dios simultáneamente está trabajando en su presente. Dios sabe a cabalidad lo que usted hoy está atravesando, cómo usted se siente. Él lo sabe bien. Pero aún así Dios sigue con su maquinaria, con su plan perfecto, porque Dios tiene un propósito. Dios tiene una meta específica con usted para que usted llegue. Amén. Y no hay nada ni nadie que se vaya a oponer a eso. Lo que Dios ha decretado que ocurra, ocurre. Amén. Entonces, con eso en mente, Elías tiene una confusión. Se le fue el break. No entiende a Dios. Porque entender a Dios es muy difícil. Porque muchas veces cuando Dios está trabajando máximo en su corazón, Dios guarda silencio. Y usted cuando más necesita que le hablen, pero Dios guarda esa pausa. ¿Por qué es que Dios escoge un lugar secreto? Porque Dios necesita que usted entienda los procesos de la vida cristiana. Dios necesita ser entendido. Dios necesita ser entendido para que usted pueda comprender el propósito en el engranaje de la maquinaria de Dios. Para que usted pueda ubicarse cómo trabajar y en qué área trabajar. Dios necesita toda su atención. Entonces Dios aísla al profeta y el profeta no tiene ni idea que Dios va a tratar con el orgullo de él. Escúcheme bien. Orar para que Dios cierre las compuertas de los cielos, eso es fuerte. Decirle al rey que Dios va a desatar un juicio por el pecado de Israel, eso es fuerte. Imagínese usted en un momento determinado que puede sentir Elías, wow, este Dios grande y fuerte que domina en las alturas, también domina aquí en la tierra. Wow, entonces ahora en adelante lo que yo pida, Dios me va a respaldar, siempre y cuando esté en su propósito. Amén. No se ponga usted a pedir fuego por el vecino. No, porque Dios llama a los bomberos. Iglesia del Señor. En medio del no entender, Dios está guiando. En medio de su problema, Dios tiene el control. Amén. 2. Elías sale y desata la palabra en el momento exacto de Dios. Ni más ni menos. Dios no llega temprano,
Dios tampoco llega tarde, Dios llega en el momento oportuno. Amén. Y tres, ¿qué es lo importante para Dios? ¿Usted se ha preguntado qué es lo importante para Dios? Porque yo creo que sí tenemos bien claro es qué es lo importante para nosotros. Yo le puedo decir que lo importante para mí es terminar un dormitorio que falta en la casa. Eso es importante para mí. Lo importante para mí es que a 1 o 2 añitos ya yo tengo que estar mejor montado en otra nave. Eso es lo importante para mí. Pero ¿qué es lo importante para Dios? Es bien interesante el cómo Dios trata con sus siervos. Dice en el 3, verso 3, dice, beberás del arroyo, dice, beberás del arroyo y yo he mandado que los cuervos te den allí de comer. ¿Usted se acuerda cuando Elías sacó pecho delante de Dios y le dijo que él quedaba solamente de los hijos de los profetas? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda usted cuál fue la respuesta de Dios hacia Elías? Ve que Elías tenía orgullo, sacaba pecho. ¿Se acuerda usted la respuesta del Señor? El Señor le dice a Elías, tengo 7,000 hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Amén. Ahora pregúntese usted en un momento determinado. Elías está en un lugar secreto, Dios lo está procesando, él no está entendiendo y en un momento determinado de ese proceso, Dios le dice a Elías lo que tiene que hacer. Dios está guiando. En medio del problema, Dios está ahí. Dios nunca te va a dejar solo. Amén. Dios está contigo, pecho a pecho, contigo. Amén. Enfrentando el problema. Y Dios le dice a Elías que los cuervos te traerán de comer. Mi pregunta es, ¿por qué Dios no envió a un profeta? Tenía 7,000. ¿Por qué Dios escoge el camino menos racional? Amada iglesia del Señor, Elías está siendo llamado a algo sobrenatural. Amén. El servicio que usted le brinda a Dios es un servicio sobrenatural. Amén. Por eso es que Dios a usted lo tomó en cuenta. Y lo primero que Dios hace cuando a usted lo toma en cuenta es perdonarlo, es convencerlo de su mal proceder. Amén. Y después de que usted se humilla en la presencia de Dios, Dios pone su presencia en usted. En usted hay una presencia sobrenatural. El Espíritu de Dios no es de aquí. El Espíritu Santo hizo todo aquí, pero Él es de arriba. Amén. Jesús le decía a los fariseos y escribas, es que yo soy de arriba. Yo soy el pan que descendió del cielo. Ustedes son de aquí, ustedes piensan como piensan los hombres. Yo así no pienso, dice el Señor. Amén. Y en un momento determinado Dios está confrontando a Elías en ese lugar secreto, en ese quebranto y preguntas para que Dios esté convenciendo a Elías de que Él es un Dios sobrenatural, un Dios que gobierna en los cielos, un Dios que tiene potestad en la tierra. Amén. Y Dios le dice a Elías, puedes beber del arroyo de Querit. Wow. Dos, Dios tiene que tratar la fe de Elías. Amén. ¿Se acuerda con Jezabel cómo él se desboronó? Y para probar la fe, Dios le seca el arroyo.
Es interesante porque si usted lee el texto, dice que ese lugar secreto de Dios, el pozo de Querit, estaba al frente del Jordán. Pero Dios no lo mandó al Jordán. Dios lo mandó al pozo. Y él obedeció. Amén. Entonces, cuando este hombre ve que Dios seca el pozo, ahora sí este hombre tiene que confiar en Dios, tiene que mover esa fe. Amén. Y eso es lo interesante de la fe. La fe es un ejercicio. ¿Me entiende? La fe se pone a prueba cuando usted va caminando y hay obstáculos a su frente. Amén. La fe es lo que quiere detenerlo a usted del propósito de Dios. Amén. Entonces es ahí donde usted tiene que tomar cartas en el asunto y colaborar con usted mismo de ejercitar esa fe. Amén. Es bien interesante cómo Dios al final de esta historia quiere ganar la confianza de Elías. Tener confianza en Dios no es meramente palabras. Tener confianza en Dios es, a pesar de las circunstancias, que usted siga perseverando, que usted siga esperando en él. Amén. ¿Ha tenido usted respuesta a oraciones, inquietudes y todavía no las ha recibido? Siga confiando. Dios no defrauda a los que en él confían. Amén. Dios no defrauda a los que en él confían. En este pasaje dice, verso 5, dice, y fue hecho conforme a la palabra que Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querit, al frente del Jordán, y lo que Dios le dijo a él que iba a ocurrir, ocurrió. Amén. Vamos a parar aquí un momento. Una de las cosas que es lo primero que el enemigo trata de atacar es confundirlo a usted de que usted está solo, que Dios a usted lo abandonó, que Dios a usted le dé la espalda, porque una de las cosas que le da cabida a mucho ataque al enemigo es la altivez de espíritu. Cuando hay orgullo, eso es una posición muy fuerte para su crecimiento espiritual. Amén. Es la huella de Dios Padre en el Antiguo Testamento. Venga conmigo un momento, por favor, a Juan capítulo 5. Libro de San Juan capítulo 5, verso 19. ¿Vieron más o menos la forma en que Dios trata en la antigüedad? En el Antiguo Testamento era el Padre tratando con su pueblo Israel. Amén. Pero ahora Dios envía a su Hijo para que su Hijo se encargue de la iglesia, de los que estamos aquí. Amén. Ahora, el Hijo estaba aprendiendo lo que el Padre hacía. Amén. Y vea qué bien enseña Dios al Hijo. Vea qué responsabilidad tienen las mamás de enseñar a las hijas y los papás a los hijos. Amén. Porque cuando se enseña bien, se deja huella. ¿Cuántos creen que cuando usted enseña bien, usted deja huella? Amén. Dice en el verso 19. Los fariseos y los escribas estaban acosando a Jesús, decían que por qué autoridad él hacía los milagros que hacía. Y en un momento determinado, en el verso 19, Jesús tiene una respuesta para ellos. Y les dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo,
sino que todo lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también el Hijo lo hace. Copia exacta. Escuche bien, copia exacta. Ve el cuidado que Dios tiene con usted, Dios Hijo. Venga un momento conmigo, por favor, a Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5, ¿lo tienen? Verso 1. Dice, aconteció que estando Jesús junto al lago de Gesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Escúcheme bien. Vea el mismo escenario, pero ahora cambian los actores. ¿Se acuerda que Elías, en el momento oportuno de Dios, sale y desata la palabra? Dios viene y toma a Elías, lo trabaja, lo pule en ese lugar secreto, amén. Trata con él el orgullo, trata con él la fe y trata con él la confianza, amén. Pero ahora está el hombre perfecto, el ideal de Dios. Ahora, vea el modo operandi de lo que Jesús vio hacer al Padre tratando a Elías. Escúcheme bien, Jesús en la eternidad estaba aprendiendo cómo Dios trataba con Israel, cómo Dios Padre trataba con sus siervos, amén. Y Jesús, como un hijo obediente, estaba ahí en la eternidad aprendiendo de Dios. Ahora viene el momento de Jesús. Ahora Jesús tiene que aplicar lo que él vio hacer al Padre, amén. Y dice, qué interesante es cómo Jesús se está moviendo en el momento exacto, en el lugar exacto, a la hora exacta, con la gente exacta. ¿Qué dice la escritura ahí, Rocío? En el verso 1 del capítulo 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. ¿Usted cree que eso era casualidad que él anduviera ahí? ¿Usted cree que Jesús no estaba agendado? ¿Usted cree que eso no estaba ya prefijado desde la eternidad, que Jesús tenía que estar en ese lugar? Amén. Dice la escritura, verso 2, y note aquí lo interesante que guarda la palabra, cómo el Espíritu de Dios guarda detalles. Oigan esto, dice, verso 2, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, ¿qué estaban haciéndole a las redes? Las estaban lavando. Estaba estudiando sobre, tal vez estas sí conocen de pesca. Aquí no hay 5 con hueco. Si yo digo algo que no es, usted me corrige. Sí, ok. Dice que había una particularidad con las redes. Dice que cuando las redes se usan mucho y no se le dan el mantenimiento, dígame si voy bien, se le pegan algas, porque dice que la red cuando cae en el cimiento del mar, en el fondo marino, correcto, esa era la palabra adecuada. Entonces dice que cuando las redes son recogidas, ellas empiezan a recoger todo, piedras, moluscos, cangrejos. Ahí va todo. Esa es la palabra, ahí va todo. Ahora, hay algo bien interesante en esto. ¿Cómo es que el Señor permite que el evangelista se detenga ahí y deje esa palabra redes y que las están lavando? Entonces, hay algo ahí muy curioso. Es no solamente todo lo que es comestible para nosotros, ¿verdad? La macarela, el atún,
Va muy bien. No se pesca. Ve, ahí ya me corrigieron. Gloria a Dios. Bueno, pero sí se come. Ok, entonces en la pesca viene todo, dijo la amada, ¿verdad? Pero hay cosas que para el consumo humano no es aprovechable. Entonces, ¿qué cuidado hay que tener? ¿Cómo Dios piensa en todo? Entonces, esa parte que para nosotros no es comestible, ¿para quién sí es comestible? Para los peces, para que se siga manteniendo el ecosistema ahí abajo, para que usted y yo tengamos un filete de pescado todos los días, ¿cierto o no? Entonces el cuidado que hay que hacer, ¿verdad? Y una cosa importante es que cuando se limpia o se lava una red, era por un objetivo. Este es el meollo del asunto. Es que entre tanta suciedad, dice que cuando la red es subida, ella aprieta. Entonces dice que ella quita inmediatamente el oxígeno y mata a los peces. Escúcheme bien, iglesia del Señor. ¿Cómo este Dios extraordinario sabe que Elías había que procesarlo? Porque habían cosas en Elías que para los objetivos que Dios tenía para Elías, para el plan que Dios tenía para Elías, necesitaba un hombre de una pieza. Era un hombre estructuralmente de un carácter firme, que no se desboronara ante las amenazas de Jezabel. Amén. Entonces Dios tenía que de suma importancia, de prioridad uno, era que a Elías nunca le podía faltar el oxígeno divino, la vida de Dios fluyendo en él. Amén. Cuando a nosotros el enemigo nos saca de base, usted empieza a perder el oxígeno, la vida, la sustancia de Dios. Amén. Entonces usted empieza a abandonar todo lo que a Dios agrada que usted haga: el estudiar la palabra, el compartir un versículo bíblico, el sentar y hablar de la palabra. Todo eso se va perdiendo. ¿Sabe que eso es una señal de la cautividad? Le doy una señal cuando una persona está en cautividad: es que deja de predicar el evangelio, no comparte, se aísla. Porque el oxígeno de la vida abundante que Dios quiere dar a usted es apretada. Amén. Qué triste es orar cuando no hay ganas. ¿Se ha parado usted a la palabra y usted le dice: Señor, háblame? Y es que estamos en esa pausa, en esos silencios. Amén. Pero Dios le dice a usted: Loreta, confía en mí, yo estoy al mando. Amén. Venga conmigo, por favor, y acompáñeme. Salimos bien de la primera ahí. Más o menos, más o menos. Vamos a Mateo capítulo 4. Vea que Jesús está moviéndose en los momentos de Dios. Escuche bien, Jesús se está moviendo en la hora exacta de Dios. Jesús lee los tiempos de Dios. El hombre y la mujer espiritual lee los tiempos de Dios. El hombre espiritual, ¿le ha pasado a usted que hay momentos usted está viendo tele y en un momento determinado usted siente el deseo de ir a orar por alguien? Dios le pone algo a usted, una persona y específico, y usted va y ora. Amén. Y en ese momento exacto esa persona estaba pasando por algo terrible. Esas son las conexiones divinas. Esa es el lenguaje, esa es la vida oxigenada de Dios para su pueblo. Amén. En Mateo capítulo 4, verso 19. Ayuda, Rocío. Al 21, mi pri. Pasando, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos,
Jacobo, hijo de Zebedeo, y su hermano Juan en la barca con Zebedeo, su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. Qué ojo clínico tiene el Señor. Qué agenda trazada con Dios. Dice que Él se va moviendo y dice que Él reconoce dos hombres que particularmente estaban haciendo una actividad. ¿Cuál era? Remendaban las redes. Vio a dos que estaban lavando redes. Empieza usted a ver el común denominador ahí. Dios siempre va a llamar a gente ocupada. Dios siempre va a llamar a gente ocupada. ¿Usted sabe por qué? Porque la gente ocupada es la gente que se compromete. La gente que se ocupa es la gente que se compromete. Amén. Y entonces el que tiene un ojo clínico que se mueve por el Espíritu de Dios en el momento oportuno, a la hora oportuna, en el lugar oportuno, llama gente oportuna. Amén. Y dicen que hay algo bien particular con esta técnica, y usted otra vez vuelve a, si el abuelo me corrige, el remendar redes. Usted sabe dónde es la resistencia de una red de buena calidad. ¿A dónde es que usted realmente pone una red de buena calidad a prueba? ¿Usted sabe cuál es la parte más firme de ella? Los nudos. La pegué. Esta hermana, ella sabe pesca. Erímela. Yo quiero que usted escuche lo que ella dice. Usted era del puerto. Ah, mucha honra, mucha honra. Es porque me edifico. Sí, yo era del puerto, entonces afuera de mi casa ponían una línea de un árbol a otra y los señores tejían la red. Ellos tejían, jalaban, volvían y jalaban el nudo. Así como. Sí, ellos tienen, es una aguja, es una aguja especial. Esa era la palabra que yo ocupaba. ¿Escuchó bien? Eclesiastés 4:12, Rocío. Y vamos a quedarnos en esa palabra. Pastor, llegó Eclesiastés 4:12. 4:12. Oiga bien. Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Ustedes saben ese versículo en qué se emplea. Estamos hablando de ese versículo, se emplea en las relaciones interpersonales. Amén. Un esposo, una esposa y Dios se hace una cuerda que no la revienta el diablo. Cuando usted mete en la ecuación suya Dios, a pesar de las luchas, usted es invencible. ¿Cuántos creen que usted con Dios es invencible? Amén. Sí, va a sufrir. Va a llevar chonches, Loreta. Va a haber oposición. Va a haber gente que la quiere usted hostigar. Va a haber gente que viene a robarle la fe, la paz, ¿verdad? Que se ha enfrentado a eso. Pero eso es nuevo para usted, Loreta. ¿Verdad que no? Hasta hoy, ¿quién la ha librado? Ajá. El compañerismo y la lealtad de Dios. Ve que usted no ha sido llamado para ser embarcado. Escúcheme bien, iglesia. Muchas veces nos desboronamos
Porque hemos entendido tan mal el llamado de Dios que nosotros creemos que Dios nos llama para usarnos una vez. Usted sabe que quizás ese pensamiento vino a Elías, de que Dios lo llamó solamente para ser protagonista un ratito, una vez. Pero yo vengo a decirle a usted que eso no es así. Cuando Dios a usted lo llamó para que usted le sirva toda la vida. Todos sus años, los años que Dios le dio a usted debajo del cielo, fueron una parte de ellos que usted no los aprovechó en él. Pero hoy que estamos aquí es el reto. Hoy que estamos aquí en Cristo es el desafío, amén. Que no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos atravesando, Él nos guía. Él nos guía a un puerto seguro. Él sabe lo que hace. Él sabe lo que permite. Amén, en tu vida. Pero Él está al mando. Él está en el control. Amén. Porque Él ya desde ahora te ha dado a ti la victoria. Dios le da la palabra a Elías y le dice que los cuervos van a venir a alimentarlo. Dios le está dando una palabra a Elías en el pasado, pero es responsabilidad de Elías manteniéndose creyendo para que en el presente, aunque estés atravesando cosas que no te agradan, que no entienden, tienes que seguir tú manteniendo tu fe firme para que en el futuro Dios te corone. Amén. Dios te da una palabra en el pasado con la oportunidad tuya que te mantengas creyendo hasta que se cumpla. Él opera de esa forma. Por eso es vital importancia acercarnos a la palabra, porque ella es la que nos nutre. Amén. Cuando el Espíritu de Dios entra en su ecuación, ocurre una metamorfosis. La vida del Espíritu de Dios llega hasta los tuétanos. Y el Espíritu Santo encuentra tus tendones. Y el Espíritu de Dios empieza a ministrar tu mente. Y el Espíritu de Dios empieza a transformar tu mente. Y el Espíritu de Dios empieza a revelar su palabra en ti. Amén. Esa es la vida. Ese es el oxígeno que usted no puede permitir que su vida esté sucia. Usted tiene que ser celoso como esos pescadores. De antes de ir a pescar, lavar las redes. Es su obligación y mía. Sed santos porque Jehová vuestro Dios es santo. La santificación de Dios es paulatina. Amén. Pero usted tiene que estar ahí fiel, creyendo, manteniéndose creyendo que la palabra que Dios te dio en el pasado, aún en el presente y no estás viendo nada, tú sabes que Dios te va a coronar. Aleluya. Muchas veces en este caminar, y yo lo oí montones de veces, nos dicen que a nosotros nos lavan el cerebro. Y ahora que explicabas el tema de la metamorfosis, es cuando el Espíritu de Dios realmente está en nosotros que comenzamos a ver la palabra y entender lo que está ahí. Entonces, no es que nadie nos lave el cerebro, es que cuando eso sucede, y entonces ya comenzamos de ver como si fuera una locura, porque antes de 45 años, yo pensé que todo eso era una locura. Y pensé que eran un montón de locos los cristianos y los que creían en un libro extraño que se llamaba la Biblia. Pero cuando el Espíritu de Dios vino a mi vida, transformó mi mente para que yo pudiera entender lo que el Señor, porque con Cristo o sin Cristo vamos a tener crisis. La diferencia es cómo las pasamos. Si le creemos a Dios y que nos va a sacar, o nos quedamos ahí y nos deprimimos. De Dios. Amén. Dice amén. Entonces, somos de los que vamos a perseverar. Hay un libro, creo que se lo compré a mi PRI. La librería está abierta, mi PRI. No está operando. Se llama Locos por Jesús. Y
Y en una historia, un hombre de estos está en la Siberia. Y entonces los rusos y el comunismo, nada con el cristianismo. Entonces a él lo están siguiendo unos soldados y en un momento determinado él se ve en una encrucijada y él dice, y ahora puro el chapulín colorado. ¿Quién me va a defender, va? Y en un momento este hombre se detiene y el Espíritu de Dios le da una brillante idea. Entonces ellos van en la nieve. Él va en la nieve y los soldados vienen siguiendo y los soldados vienen siguiendo el rastro que él va dejando. Entonces el Espíritu de Dios, esas cosas que la gente llama locura, pero para Dios es cordura. Amén. Para los que se pierden eso, pero para nosotros, este libro se ama y se aprecia. Porque aquí están las palabras de vida eterna. Aquí está la esencia. Este es el manual del fabricante. Haga caso a este libro y usted verá cómo usted sale de sus enredos. Amén. Y este hombre le viene una idea, entonces Dios lo pone a caminar a él de espaldas y él va caminando así. Y en un momento vienen los soldados y dicen, son toque, aquí cambió de dirección. Este tipo va para allá otra vez. Y va caminando para atrás. Nosotros en este mundo caminamos para atrás a cómo el mundo camina. Amén. Pero nosotros sabemos que tenemos una tierra, una patria celestial. Amén. Que es la que nos impulsa. Imagínese usted todos los héroes: Noé, Moisés, Abraham, Isaac y Jacob. Ya vas a llegar. Corre, que hay recompensa para ti. Lucha, llama las cosas por nombre. No te rindas, no te rindas. Yo te he dado la victoria. Apúrate, camina firme, ama mi palabra, obedéceme. Tienes la victoria. Ese es el Dios que nos da la esperanza. Ese es el Dios que, a pesar de que no estamos entendiendo las crisis y problemas, necesidades, que hemos ido perdiendo todo, que nuestros hijos nos dan la espalda, que los hijos le dan la espalda al evangelio, no temas, madre, mujer, ora, métete en la brecha, lucha, eres vencedora, eres más que vencedora. Saca gallas, saca fuerzas, también la esencia, la sustancia, la vida, el oxígeno de Él está en ti. Nada te podrá hacer frente, mujer. Eres invencible con Él. Usted y Él son mayoría. Aleluya. Esa es la vida que Dios quiere tejer. Para que cuando tú estás en una prueba, esa obra invisible de Él trabajando en ti, a pesar de que veas cosas negativas, tú no te vas a desboronar. Amén. Ahí vas a estar firme. Amén. Porque antes de que tú sufrieras, ya otros sufrieron. Amén. Usted sabe que yo nada más me imagino. Eso es muy personal. Yo me imagino poder entrar al cielo y poder verlo a Él. Y solamente lo que yo calculo que le puedo ver son las sandalias. De caer a los pies de Él y que Él te diga a ti: bendito de mi Padre. Siempre estuve contigo en tus luchas. Nunca me negaste. Perseveraste. Y Él te va a hacer así, el mismo de anfitrión. Entra. Que todo lo que es mío es tuyo. Amado hermano, es increíble los procesos de Dios. Usted hay momentos que no entiende. José y Rocío, ¿se acuerdan cuando yo los llamaba?
Yo decía que ya está mi vida. Y aquí estoy por su bondad. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. Mateo 4:18. ¿Quién me ayuda? Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano, que echaban la red en la mar porque eran pescadores. Vamos a despedirnos. Vamos a hacer un pequeño resumen. Amén. ¿Qué diferencia ve usted entre los dos personajes del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento? Ninguna. Yo no veo ninguna. Ninguna. La misma forma amorosa de Dios Padre tratar con sus siervos la mantiene el Señor Jesús con usted y conmigo. Amén. Como Jesús sabe dónde moverse, cuándo moverse y a quién llamar. Entendimos pues que la vida es de momentos. ¿Cierto o no, José Gutiérrez? Hay momentos de refrigerio, ¿verdad que sí? ¿Sabe qué añoro de usted? Dos cosas. Una y la dos. La una, José Gutiérrez mandaba y compartía versículos bíblicos. Muchos versículos. Yo los leía, José. Yo los leía. Hay momentos en que mandamos versículos y hay momentos que nos abstenemos de mandar versículos. Hay momentos que vamos a pasar tiempo de refrigerio, un oasis con Dios, una luna de miel con Él. Hay momentos en que la vida, por las crisis de fe, nos apartamos de Él, pero Él permanece fiel. Él siempre permanece fiel. Amén. De ese amor profundo que usted está hablando del nuevo pacto y el antiguo. Acá, el esposo de Jezabel, llegó un momento de arrepentimiento. Y me gusta la frase que sale ahí, lo que dice el Señor, se lo dice a Elías. ¿No has visto a mi siervo acá cómo se ha arrepentido? No vendrá mal sobre él. Aleluya. Y segundo, y esto lo hago públicamente, Dios contesta. Yo le pedí al Señor toda la semana, Señor, usa a mi hermano Alex. Cuando él nos explicaba sobre la unción, cuando nos hablaba sobre Elías, y qué sorpresa para mí. Dios es bueno. Pasemos lo que estemos pasando. Para mí no ha sido fácil, pero sé que mi Redentor vive. Gloria a Dios. Bendiciones, José Gutiérrez. Amén. Eso es la vida. Ve lo que decía José al principio, al final. Ve lo que nos vuelve a Dios. Ve lo antagónico al arrepentimiento es la altivez de espíritu. El que dice, yo no necesito a Dios. Está bien. Pelee solo. Y todo el que pelea solo ha sido vencido. ¿Cierto o no? ¿Se acuerda Loro Hueco? Son de los espejos de que usted dice, qué bueno es Dios. Qué bueno ha sido Dios con nosotros. Amén. Él no topó la suerte.
Gracias, Tere. Él se dejó vencer por ese cochino vicio. Y la última vez que lo vi tomando alcohol. Y yo pregunto, ¿qué extraordinario tengo yo más que él? ¿Qué favorecía eres, Eliet? Que Dios te haya elegido. Qué privilegio, Eliet. Hay mujeres que hoy mueren sin esperanza. Hay mujeres que están devastadas porque están luchando solas. Cuando vemos la fidelidad de Dios, cuando vemos su integridad, Él nos da la oportunidad, vio, al final de la historia. Ahora Dios le dice, ahora sí, lavaron las redes, remendaron las redes. Ahora vayan y pesquen. Escúcheme bien, con esto concluyo. Loreta, Dios sabe el lugar donde están tus peces. José, Dios sabe el lugar donde están tus peces. Los peces tuyos no son los peces de ella. Amén. Pero hay un común denominador en esta historia. Tenemos que lavar redes, tenemos que aprender a remendar redes y tenemos que lanzar redes. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, los corone de favores y de misericordia. Padre Santo, póngase en pie. Levante sus manos porque hoy vamos a darle honor y gloria a quien merece honor y gloria. Padre de los espíritus, Dios que hace un